Y ya estamos de regreso. Como les adelantábamos hace unos minutos, vamos a tener una entrevista con el consejero nacional de Morena, también abogado y político mexicano, Hamlet García Almaguer, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con todo esto del Poder Judicial, porque hay muchísima información. ¿Qué fue lo que ocurrió el sábado? Como lo veíamos ayer, hay algunos medios que incluso están diciendo, alimentados también pues justo, ¿no? Por estas opiniones que pueden salir a veces de algunos opinadores o de propios trabajadores del Poder Judicial que dicen que la insaculación que ocurrió este sábado era para elegir ya y por azar y directamente quiénes iban a ocupar estos cargos, cuando lo que entendemos es que solamente iban a ser qué cargos iban a estar a elección. Entonces, bueno, lo dejo más bien para que tú nos expliques, Hamlet, por favor, qué fue lo que pasó el sábado, qué está pasando en el Senado, en la Cámara de Diputados, cómo va esto de la reforma judicial. Gracias, Carolina, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Chamuco. Gracias, igual. Bueno, comentarte, se estableció por la reforma constitucional, que ahora es texto constitucional, que se tendría que realizar un procedimiento de insaculación en el Senado. Esto no tiene por objeto destituir a ningún juez, ni removerlo, ni mucho menos. Solamente es un ejercicio para saber cuáles son los cargos que van a ir a elección en 2025. A raíz de los foros de Parlamento Abierto durante la discusión, se llegó a la conclusión de que la reforma tendría que tener una aplicación gradual, y eso significa que la mitad de los cargos se renuevan en el 25 y la mitad en 2027. Ahora, ¿cómo obtuvimos los datos para esta insaculación? El Consejo de la Judicatura Federal tenía que enviar una lista de cuántos juzgadores estaban en funciones y además tendría que establecer ahí las vacantes, en donde no tendrían, digamos, titular los juzgados. Había más de 100 vacantes en magistraturas y algunas decenas en juzgados de distrito, ¿ok? Entonces, el presidente del Senado, Fernández Noroña, requirió al Consejo de la Judicatura desde los primeros días de septiembre que mandaran la información. La enviaron hasta 3 días antes del procedimiento de insaculación en el Senado. Y ahí, bueno, pues venía este listado de los jueces en funciones y las vacantes. Entonces se tomó esa lista y tenían un número. Ese número también fue asignado por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Ese número es el que correspondía a las pelotitas que estaban en la tómbola, pero se hizo un ejercicio muy simple, dividiéndolos en pares y nones, para en un solo acto pues partir a la mitad el cúmulo de jueces y magistrados, juezas y magistradas que irían a la elección. Luego, como había adicionalmente vacantes, estas se compensaron una a una con quienes estaban en la tómbola. Entonces, digamos que hubo alguna especie de segunda ronda o repechaje para que se cuadrara exactamente a la mitad. Y entonces ya de ahí se extrajeron pelotas y fueron quienes, digamos, no van al 25, sino que van hasta el 27. En resumen, la reforma estableció que el Consejo tenía que mandar una lista. Esa lista incluía las vacantes y todos los cargos en el país. Después de que mandó la lista, se partieron a la mitad con la insaculación entre pares y nones. Una vez que se obtuvo esta mitad, entonces ya se ajustaron las vacantes para que no se excediera del 50% de los cargos. Y de esta manera pues se obtuvo ya el total que se va a jugar en las elecciones del 2025. Ahora, ningún juez está despedido, ningún juez está destituido. Todos tienen un pase directo a la boleta. Tienen que enviar esta información el Senado de la República al Instituto Nacional Electoral. Y entonces esos jueces, si no declinan a su derecho, van a estar en la boleta del 1 de junio del 2025. Se van a unir a ellos quienes resulten postulados por cada uno de los 3 poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si el Judicial guarda lealtad hacia los jueces que están en funciones, entonces no va a postular candidatos adicionales, ¿no? Cada poder postulará 2 candidaturas a un juzgado o magistratura, o sea, tendrías un máximo de 7. El que tiene el pase directo, más 2 candidatos del Ejecutivo, 2 candidatos del Legislativo y 2 candidatos del Judicial. Y una vez que estén los 7, bueno, pues entonces ya el instituto
va a poder incorporar de esos nombres a la boleta. Si el judicial guarda lealtad con quien está en funciones, entonces no va a usar sus 2 espacios y simplemente pues va a cerrar filas con Los quien que ya está en están. funciones. Ujú, ¿Mm? Entonces eso significa que tendría 5 candidatos, ujú. 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y un candidato del Judicial, que es el juez que está en funciones. Entre esos 5 ya se definiría quién es el juez de distrito. Ok, y justamente sobre esto de lo que se ha anunciado de que hay jueces que están declinando participar en la elección, que justo también en esta conferencia mañanera la presidenta pues los animó, ¿no? A que pues justamente lo que decías, pueden participar, Ujú. deben participar, pero ¿qué opinión te merece estos juzgadores que están declinando participar en este proceso? Pues quizá están conscientes que no han hecho un trabajo que pueda ser valorado por el pueblo de México de manera probatoria, ¿no? Ok. A lo Ujú, mejor consideran, pues, haciendo similitud con los exámenes, pues deciden no presentarse a la prueba, ujú. en vez de tomar el toro por los cuernos y pues entrarle y divulgar el trabajo que han hecho. O sea, si son juzgadores que han actuado bien, fácilmente podrían informarlo a la ciudadanía y decir, yo he emitido estas sentencias, yo he protegido estos derechos, yo he cumplido con mi deber, revisen mi patrimonio, no tengo nada ilegal, he actuado siempre con honradez, nunca he tenido una sanción. Son algunos elementos que podrían informarle a la ciudadanía y el pueblo podría ratificarlos en su cargo en esta elección. Si deciden no participar, entonces ahí el Consejo de la Judicatura pues seguramente postulará otros perfiles. Ujú. ¿Y quiénes serían? Pues ojalá que sean los secretarios. Tanto han dicho que defienden y respetan la carrera judicial que si el juez en funciones decide no participar, pues ojalá que le hagan la invitación a las secretarias y secretarios, quienes son en realidad los que proyectan las sentencias. Carolina. Ujú, ok. Bueno, Hamlet, pues no sé si algo, digo, sé que es como muchísima información, algo Sí, que quieras agregar que sea importante claro. en estos días. Ayer ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entró en vigor hoy, tiene reformas para este proceso electoral extraordinario de cargos en el Poder Judicial y muy probablemente entre hoy y mañana el Senado de la República aprobará y publicará la convocatoria general. Esa convocatoria va a tener el listado de los cargos que salieron del sorteo, de la insaculación. Ok. Así que toda la ciudadanía, todas las Ujú. abogadas y abogados van a saber cuáles son los cargos que se disputan en el 2025 y entonces podrán registrarse. Perfecto. Justamente en un ratito vamos a compartir también esto que ayer también en la mañanera la Secretaría de Gobernación dio a conocer sobre lo que viene, porque claramente que pues aquí no termina todo este proceso y seguramente pues después igual te estaremos dando lata para que nos expliques, nos desmenuces qué es lo que está pasando con tanta información y con esto de la democratización del Poder Judicial. Con mucho gusto. Muchísimas gracias y bonito día, Gracias. Hamlet. Gracias. Saludos a toda la audiencia de Chamuco. Bye. Gracias, bye.